Thank you, Elder Anderson, for that. Gracias, Elder Anderson, por esa expresión tan impresionante del poder del sacerdocio y del poder de la expiación. El pasado mes de enero, durante mi reunión sacramental, se sostuvo a más de 12 jóvenes para ser avanzados en el sacerdocio arónico. Sentí al mundo cambiar frente a nosotros. Me di cuenta de que en reuniones sacramentales como esa por todo el mundo, decenas de miles de diáconos, maestros y presbíteros, como el amigo del Elder Holland de esta mañana, Easton, estaban siendo sostenidos para ser ordenados a ministerios del sacerdocio de por vida, los cuales abarcarían el recogimiento de Israel en toda su extensión. Cada año en enero se imponen las manos sobre las cabezas de unos 100,000 hombres jóvenes, conectándolos mediante las ordenanzas con una línea de autoridad que se remonta por la época de la restauración hasta José y Oliver, y hasta Juan el Bautista y Jesucristo. Ahora, nuestra iglesia a veces no es muy demostrativa. Aquí sí somos moderados, pero aún así, al ver esa cantidad de poseedores del sacerdocio recién ordenados que se extienden por toda la iglesia, como al retumbar del trueno, me pregunté, ya que somos la iglesia de gozo, si acaso no debería gritarse a esto a los 4 vientos. Pensé, hoy debería haber trompetas y fuegos artificiales, hasta desfiles. Conociendo el poder de Dios, vimos la autoridad divina inundar la tierra, alterando su estructura. Estas ordenaciones impulsan a los jóvenes a una vida de servicio en lugares y momentos trascendentales en los que su presencia y sus oraciones y los poderes del sacerdocio de Dios que poseen ellos cobrarán suma importancia. Dios inició todo esto al enviar a un ángel ministrante, Juan el Bautista, de la antigüedad, y como se ha resucitado, él se apareció a José y a Oliver, colocó las manos sobre sus cabezas y les dijo, sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Juan llamó a esa autoridad el sacerdocio de Aarón, en honor al hermano y compañero de Moisés en el sacerdocio. En la antigüedad, los poseedores del sacerdocio de Aarón debían enseñar y ayudar con las ordenanzas, las cuales centraban el discipulado en el futuro Mesías, el Señor Jesucristo. El libro de Números asigna a los poseedores del sacerdocio de Aarón a manejar los utensilios de las ordenanzas. Y designarás a Aarón y a sus hijos, y a cargo de ellos estarán la mesa y los utensilios del santuario con que sirven. La ordenanza del sacrificio de animales del Antiguo Testamento quedó cumplida y reemplazada mediante la vida y la expiación del Salvador. A esa antigua ordenanza la reemplazó la ordenanza que ahora llamamos el sacramento de la Cena del Señor. Hoy en día el Señor confía a los poseedores del sacerdocio de Aarón casi las mismas cosas que hacían en la antigüedad, enseñar y administrar ordenanzas, a fin de recordarnos de su expiación. Cuando los diáconos, maestros y presbíteros ayudan con la Santa Cena, reciben las bendiciones de esta al igual que los demás, guardando el convenio que hacen al participar del pan y del agua. Pero al cumplir con esos deberes sagrados, también aprenden más sobre sus responsabilidades del sacerdocio. El sacerdocio arónico al sacerdocio arónico se le llama el sacerdocio preparatorio, en parte porque sus ordenanzas les permiten sentir la responsabilidad y el gozo de estar en la obra del Señor, y los preparan para el futuro servicio en el sacerdocio cuando se les llame a ministrar de formas imprevistas, incluso a dar bendiciones inspiradas cuando las esperanzas y los sueños y hasta la vida y la muerte penden de un precario equilibrio. Estas firmes expectativas requieren una preparación seria. Doctrina y Convenios dice que los diáconos y los maestros deben amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Y además, los presbíteros deben predicar y bautizar. Bueno, parece mucho, pero en la vida real,
Estas cosas suceden de forma natural y en todo el mundo. Un obispo enseñó a estos deberes a su nueva presidencia del quórum de diáconos, así que la presidencia comenzó a hablar sobre cómo aplicarlo en su quórum y decidieron visitar a los ancianos del barrio para ver qué necesitaban y luego ir a hacerlo. Entre aquellos a quienes sirvieron estaba Alan, un señor rudo, a menudo blasfemo y hostil. Su esposa se unió a la iglesia, pero Alan era, digamos, un caso complicado. Aún así, los diáconos se pusieron a trabajar, ignorando con humor sus insultos mientras quitaban la nieve y sacaban la basura. Es difícil odiar a los diáconos, y con el tiempo Alan comenzó a tenerles cariño. Un día lo invitaron a la iglesia. A mí no me gusta ir a la iglesia, respondió. Pero nosotros le caemos bien, le dijeron, venga, solo a la reunión del quórum, si es que quiere. Y con el permiso del obispo asistió y siguió asistiendo. Los diáconos se volvieron maestros y él les enseñó a reparar autos y a construir cosas. Para cuando los maestros se convirtieron en presbíteros, Alan ya los llamaba mis muchachos. Ahora se estaban preparando para la misión como presbíteros y le preguntaron si podían practicar las lecciones misionales con él. Bueno, él les juró que jamás escucharía ni creería, pero sí podían practicar en su casa. Entonces Alan se enfermó y él se había ablandado y un día, en una reunión del quórum, Alan les pidió que oraran para que dejara de fumar. Y así lo hicieron. Pero además fueron con él a su casa y le confiscaron todo su tabaco. Mientras su frágil salud llevaba a Alan a hospitales, sus muchachos le servían e irradiaban en silencio poderes del sacerdocio y del amor sincero. El milagro continuó y Alan pidió ser bautizado, pero falleció antes de que ello pudiera suceder. Pero a petición suya, sus muchachos fueron los portadores del féretro y los oradores en su funeral, donde apropiadamente amonestaron, expusieron, exhortaron, enseñaron e invitaron a todos a venir a Cristo. Y más tarde en el templo, uno de los muchachos de Alan fue quien bautizó a aquel expresidente del quórum de diáconos en representación de Alan. Todo lo que Juan el Bautista dijo que hicieran, lo hicieron. Lo mismo que hacen diáconos, maestros y presbíteros en toda la iglesia y por todo este mundo. Una de las tareas de los poseedores del sacerdocio arónico tiene que ver con la ordenanza de la Santa Cena. El año pasado conocí a un inspirado obispo y a su maravillosa esposa un sábado reciente. Por la mañana, al conducir hacia el bautismo de su hijo, sufrieron la trágica pérdida de su querida hija de 2 años, que se llamaba Tess. A la mañana siguiente, el día domingo, los miembros de su barrio se reunieron para la reunión sacramental, llenos de compasión, condolidos por la pérdida. Nadie esperaba que el obispo y su familia asistieran esa mañana, pero entraron calladamente poco antes de comenzar la reunión. El obispo subió al estrado, pasó por delante de su asiento habitual y se sentó más bien entre sus presbíteros ante la mesa sacramental. Durante esa noche de angustia e insomnio, buscando paz, había recibido la impresión fuerte de que lo que más necesitaban su familia y su barrio era escucharlo, escuchar la voz de él, de su obispo y de su afligido padre, pronunciar las promesas del convenio sacramental. Así que en el momento adecuado se arrodilló con esos presbíteros y habló con su padre. Con toda la tristeza de la ocasión, pronunció algunas de las palabras más poderosas que jamás se ha permitido decir en voz alta en esta vida. Palabras de consecuencias eternas, palabras de ordenanzas y de convenios que nos vinculan con los propósitos mismos de la vida, con los resultados más sublimes del plan del Padre Celestial. ¿Se imaginan lo que se escuchó en esa capilla? ¿Lo que sintió la congregación?
en las palabras que escuchamos todos los domingos. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Y luego, oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques esta agua para las almas de todos los que la beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Este buen Padre y esta buena Madre testifican que esa promesa se ha cumplido. De hecho, para su sempiterno consuelo, sí que tienen su espíritu consigo. Y yo agradezco eternamente que los poseedores del sacerdocio arónico, con sus poderes, ordenanzas y deberes, sí nos bendicen a todos mediante las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén.